Por esta época, pues sencillamente hay varias negociaciones en el país. Entre ellas está el salario mínimo legal mensual de nuestros miles de trabajadores. Y de paso también el precio del combustible, de paso también la situación de los peajes. Pues ya hay reacciones a nivel nacional. Arley Gómez, él es diputado del departamento del Meta, Alianza Verde, y él viene dando una brega, viene denunciando unos hechos que tienen que ver con los peajes. A esta hora ya hacemos contacto con Arley Gómez. Muy buenos días, diputado, bienvenido a Contacto Noticias. Gracias. Un saludo muy especial a toda la gente de Contacto Noticias en el Casanare y en el país entero, que sé que lo siguen a través de redes sociales. Claro que sí. Diputado, esta situación que usted ha venido denunciando sobre el precio que se tiene que pagar por cada uno de los peajes y adicionales a la firma dueña de estas concesiones, y si fuera poco, usted dice, no es por un año ni 5, es casi que vitalicio, porque son 20 a 30 años y lo que se deja en ese tipo de contratos, que es prorrogable. Bueno, arranquemos por las comparaciones que usted ha venido haciendo, el estudio que usted ha venido haciendo a nivel nacional. ¿Qué ha encontrado? A ver, para empezar debo decirle que todos los colombianos nos sentimos presos en un país que no tiene vías, porque es que nosotros no nos podemos sentir orgullosos de ninguna de las vías que hay en el país. Esto es una catombe, nosotros no tenemos vías y sin embargo somos el país tal vez del mundo con mayores peajes. ¿Y por qué se cobran peajes? Porque resulta que la plata que destina el gobierno para obras en el país es insignificante. Hay que gastarnos la plata en la guerra. Yo voy a dar una cifra. Para el año 2019 se destinaron 34 billones de pesos para el Ministerio de Defensa, mientras que para el Ministerio de Obras, para las vías, se destinaron 4 billones de dólares. Y la mayor parte de eso, más del 60%, se va en administración. Es decir, que finalmente no queda sino un 30% de los 4 billones, que vendrían a ser 1.2 billones de pesos. Eso, en un país lleno de corrupción, es nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le dice el gobierno? Es que si ustedes no pagan peajes, no hay vías. ¿Y por qué hay que cobrar peajes? Porque la corrupción se lo traga todo. Entonces, ese es un argumento que tiene el Estado. Eso es incoherente, es incongruente. Ninguna parte del país, del mundo, se hace un sacrificio tan grande como el que hacemos los colombianos para pagar por nuestras vías cuando pagamos impuestos del 19%, cuando tenemos IVA del 19%, cuando tenemos un pago de impuestos y de impuestos sobre tasa a la gasolina y 1000 cosas más que tenemos en impuestos en este país, y no alcanza la plata porque la corrupción se falla. Entonces, ¿qué hemos notado? Si usted entra y pregunta cuáles son los peajes más costosos del mundo, el del departamento del Meta, entre Bogotá y Villavicencio, que va a quedar costando 20.300 pesos, es uno de los más costosos, pero sobre todo, en proporción a la obra que se paga, es el más costoso porque no se ha terminado ni se va a terminar, por lo menos, en los próximos 40 años. ¿Por qué? Porque el tramo 1, entre Bogotá y Caqueza, no se ha ni siquiera diseñado, ni siquiera en este gobierno, porque para hacerlo toca incluirlo dentro del plan de desarrollo y el señor Iván Duque no lo metió. Entonces, adicional a que pagamos unos peajes muy, muy, muy costosos, también tenemos el problema gigante que le aumentan no el 3.5 como le aumentan a los colombianos, sino el 11%. O sea, mientras el salario mínimo de los colombianos va por las escaleras, los peajes del señor Sarmiento Angulo van por el ascensor. Eso no tiene ninguna presentación. Bueno, usted dice 3.5 se aumentó el salario mínimo, el 11% en cuestión de los peajes. Permítame, diputado, ¿quién autoriza, cómo funciona esas autorizaciones para el incremento de estos peajes? A ver, le quiero comentar que anecdóticamente estos, digamos, en el caso de la concesión 444 del 94, que fue la que tomó Luis Carlos Sarmiento Angulo en el año 1994 en el gobierno de César Gaviria, fue el señor Néstor Humberto Martínez quien diseñó todo. Él dijo, Néstor Humberto Martínez era el jefe jurídico de la oficina jurídica del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces él diseñó el contrato y se lo pasó al gobierno y dijo firme.
entre otras cosas, es tan macondiano este contrato que hizo 160 exclusiones de puntos débiles en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Es decir, dijo, yo no me, si la vía se derrumba acá, yo no me hago cargo porque eso es la montaña. Si la vía se derrumba acá, 160 exclusiones. O sea, el tipo no quiere asumir ningún tipo de riesgo, pero los peajes sí hay que pagarlos. ¿Quién decide eso? Pues finalmente él mismo, es yo con yo. Eso es lo que me parece inaudito. Si hay un cartel duro, no es el cartel de los pañales, ni siquiera el del narcotráfico, ni el de la guerrilla. Para mí el cartel más berraco que hay en este país es el que maneja el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene toda la ley a su favor. Y las leyes las hace él. El fiscal general, el mismo de Roberto Martínez, es cuota a él. El presidente de la República, todos, desde que ese señor tiene uso o existe como empresario en este país, ha manejado los hilos del poder y las leyes se hacen a su acomodo. A mí me parece que esto hay que ponerle un freno y nosotros tenemos una oportunidad cada 4 años de frenarlo, pero no hacemos uso de ese poder y son las elecciones. Me escribe un oyente, me dice, ellos de las 160 exclusiones que hay sobre la vía, de lo único que se hacen responsables es de la caseta del peaje. No, entre otras cosas, mire, hasta hace poquitico se le puso algo de freno, porque aquí lo único que hacen era cobrar, no habían ambulancias, no habían grúas, no había nada. Entonces ahora se justifican en que tienen una grúa y que tienen una ambulancia para cobrar un peaje caro. Pero resulta que es que yo no compro o no pago un peaje para tener una ambulancia o una grúa, porque es que para eso yo pago mi seguro obligatorio en caso de accidente, de heridos, o el seguro contra todo riesgo en caso de accidente. Y a mí me dan la ambulancia si me accidento y me dan la grúa si el carro también se daña. Entonces ese es un tema que debería ser muy pequeño. Vuelvo y digo, en este país hay que cobrar peajes para hacer vías. Si usted no tiene forma de hacer una vía, o sea, necesita una vía y no tiene y no hay peajes, no las hacen. Entonces eso es lo que es inconcebible y es lo que yo no comparto desde ningún punto de vista. Diputado, dentro de esas 160 exclusiones que usted señala que tiene este contrato de concesión, entonces, ¿quién termina respondiendo por esos puntos críticos? El gobierno, el INVIAS, y así ha sido siempre. Ahorita con el tema de la vía Bogotá-Villavicencio, semejante catástrofe, y fue consecuencia y ya lo dijeron, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, fue consecuencia del mal uso de la dinamita al momento de hacer el túnel número 13 en Guayabetal. O sea, lo hicieron muy superficial y la montaña se movió y se vino al piso y le echaron la culpa a los galpones a las cagadas de un pollo. Entonces dije, no, es que los pollos están y es que hasta son ignorantes. No, que los orines del pollo, los pollos no orinan. Y sobre todo cuando los pollos cagan o defecan, eso se utiliza para abono. Eso nunca va no, que el agua, se le echaron la culpa a unos pollos, ¿sí? Cuando ellos fueron los responsables, utilizaron cientos de toneladas de dinamita para abrir el túnel y lo hicieron, movieron la montaña y se les vino abajo. ¿Y quién es el responsable? El gobierno. O sea, ¿y dónde hay un lío jurídico contra Sarmiento Angulo por eso? No, ¿sabe qué hicieron? Porque de pronto no lo sabían. Como había una serie de problemas, entonces dijeron, eso lo manejaba Coviandina, una empresa de Sarmiento Angulo. Y Sarmiento Angulo creó otra Coviandes. Y Sarmiento Angulo creó otra empresa que se llama Coviandina. Entonces dijo el señor un día, me da esta risa de la misma rabia. Dijo, mire, es que le vamos a quitar el peaje de Naranjal, que es el de la mitad, le vamos a quitar el peaje de Naranjal a Coviandes y se lo vamos a entregar a Coviandina. Maldito cuento tan chimbo. O sea, le sacan la plata de un bolsillo y se lo meten a otro. Sí. Esto no tiene lógica, digamos. Entonces, es esa la manera
los argumentos por los cuales yo me quejo y por los cuales voy a seguir dando una lucha, porque me parece que alguien tiene que hacerlo. Diputado, permítame, ¿usted ha hecho seguimiento cuántas concesiones tienen las diferentes firmas de este empresario colombiano? Hay varias, pero las más conocidas para nosotros, la vía Villavicencio-Yopal. Eso los afecta a ustedes. En este momento viajar hasta Yopal implica por lo menos 10 horas, porque inclusive hasta para eso está mal organizado. O bueno, ustedes han sufrido. Yo no volví a Yopal, ni a Guazul, ni siquiera allí hasta Barranquilla, porque se vuelve traumático utilizar esa vía. Esa vía es de Sarmiento Angulo. La vía Bogotá-Villavicencio es de Sarmiento Angulo. La fiducia en la que consignan los dineros de la concesión Vías de los Llanos, que no es de Sarmiento Angulo, va al Banco de Occidente, a la fiduciaria del Banco de Occidente, que sí es de Sarmiento Angulo. Y esa es otra cosa. Llevan 5 años y medio de haber arrancado esa vía y no la han terminado, pero sí nos cobra peaje. Nosotros tenemos obligaciones de pagar, pero no tenemos derecho a exigir nada. O sea, la plata está en nuestros bolsillos, pero no tenemos forma de decirle al gobierno que las leyes no nos favorecen. El señor es tan maquiavélico que blindó tanto los contratos de concesión, sí, que no nos dejaron opción a ni siquiera protestar. Permítame, explíquenos esa situación, ¿cómo así que no podemos protestar? ¿Cómo se blindaron esos contratos para que la comunidad pues conozca realmente? Se lo voy a explicar en un término muy pequeñito. Usted y su compañero tienen un negocio, usted le vendió un carro a él y usted le prometió que se lo entregaba libre, bueno, lo que sea, y él quiere pagártelo, ¿sí me entienden? Uno de los dos falla, o su compañero no le paga, o usted le entregó un carro con problemas o robado, o bueno, lo que sea. Entonces, ustedes los dos tienen un negocio, ¿correcto? Sí. Y yo no puedo entrar a demandarla ni a usted y a su compañero, porque el negocio entre ustedes dos, y eso tiene lógica, ¿sí me entienden? ¿Sí? Pero como aquí el que pone el dinero son las concesiones, deberíamos estar protegidos, pero la ley no lo prevé porque considera que es un negocio entre el Estado y la concesión. Usted no tiene nada que ver, ¿perdón? Si yo estoy sacando la plata de mi bolsillo todos los días para pagar peaje, entonces, si no tengo yo actividad en eso, ¿quién la puede tener? Si no tengo yo un derecho, ¿quién lo puede tener? Sí. Eso no está contemplado en la ley. Bueno, o sea, en otras partes, en otras situaciones, pues, habría como la ciudadanía requiriera que la justicia le permitiera hacer parte de estos procesos, porque en últimas es el usuario, es el que paga, pero aquí no. Pues finalmente somos unos actores pasivos, pero de pasivos, ¿cuáles pasivos? Si que la plata sale, el gobierno administra mi dinero, y él dice, ustedes páguenle a él, y si yo quiero demandarlo, ustedes perfectamente se charlan entre, de hecho lo han hecho. Y le doy este dato, la Agencia Nacional de Infraestructura está en un edificio que se llama conglomerado Luis Carlos Sarmiento Angulo. Le pagan arriendo a Luis Carlos Sarmiento Angulo para que se rían. Mire hasta dónde va el tema. Usted llega a ese conglomerado y abre una cámara de un celular y después le llega una persona, un celador o cualquier persona, y le dice, aquí está prohibido tomar fotos. ¿Se da cuenta? Sí. Y recordemos que para la concesión que viene desde el departamento del Meta hacia Casanare, nuestro departamento tendrá 3 peajes. El que quedaría en la zona del Charte para la jurisdicción de Yopal Agua Azul, uno en Monterrey y el peaje de San Pedro en Villanueva, que según los estudios de la Agencia Nacional de Infraestructura tendrían un valor... Está saliendo de Cumaral, ¿no? Sí, señor. Esos ya son en el departamento del Meta, pero los 3 del departamento de Casanare, según las cuentas que viene haciendo la ANI, tendrían un promedio de valor de 12.000 pesos. 12.000 pesos, bueno. Sin olvidar que tenemos 2 pendientes aquí, uno no más lejos de el sector de la Chaparrera y otro a unos kilómetros que están allá. Pendientes todavía. Exactamente, en la nevera. En la nevera. Estaríamos hablando de 5 peajes en menos de 150 kilómetros. Impresionante. ¿Sí? 5 peajes. Entonces, ¿dónde están los impuestos que pagamos? ¿Dónde está el impuesto a la sobretasa a la gasolina? ¿Dónde está el IVA? ¿Sí? Y vaya usted a averiguar, ¿sabe cuánto se gasta por cada peso que pagamos los colombianos? El Estado colombiano gasta 71 pesos. Perdón, gasta 89 pesos. 89 pesos.
en administrar 11 pesos. 89 en por cada administrar 100 pesos. O sea, nosotros gastamos más plata en administrar que en ejecutar. De ese tamaño es el Estado. ¿Qué hay que hacer? Modificar el Estado. Esto no se arregla con una protesta ni con un paro de campesinos y transportadores, porque finalmente los perdedores van a ser los campesinos y los propios transportadores. Esto tiene que arreglarse en las urnas. Y es la única manera de hacerlo es así. No más, aquí no hay que derribar una torre de energía, ni matar a un policía, ni tumbar, ni acabar Transmilenio a protestar. Aquí lo que toca protestar es el día de las elecciones. Así de sencillo. Bueno, permítame entonces en este momento en el Meta, ¿hay receptividad a esta denuncia que usted viene haciendo sobre el pago de peajes, sobre ese cambio cultural, político que es tradicional en el país? No le entiendo la pregunta. O sea, en este momento cuando usted está hablando de esa necesidad, ¿el ciudadano realmente analiza el tema y dice hay que cambiar? Pues a ver, voy a ser muy ufano en lo que le voy a decir, pero una muestra de que lo que yo le estoy diciendo tiene una tendencia es que Arley Gómez fue candidato a la gobernación a través de un celular. Se gastó la plata del celular para hacer campaña y sacó 129,000 votos. No compró una camiseta, no le dio una cachucha a nadie, no hizo una reunión, ni una reunión. Todas las reuniones a las que asistía las organizaba la gente y así obtuvo 129,000 votos. ¿Qué significa esto? Que la gente se está mamando, está mamada de este tema. ¿Qué necesitamos? Arriesgarnos, perder el miedo. La gente dice, nosotros no queremos, no odiamos a los políticos. Los políticos, si me perdona la expresión, pero es lo que a diario se dice, los políticos son unos hijueputas ladrones. Y pueden tener razón, pero ¿quién los elige? La apatía de la gente. Ya lo dijo, si no estoy más, Aristóteles o Sócrates. Apartarse de la política significa terminar gobernado por los peores seres humanos. Y eso nos está pasando. Nosotros decimos que no tenemos nada que deberle ni agradecerle a la política, porque nosotros no vivimos de la política, dice la mayor parte de la gente que no sale a votar. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Sí. Que esa irresponsabilidad permite que los gamonales que ya tienen comprados los votos salgan y se hagan elegir con los mismos votos de siempre, porque la gente tiene hambre y necesita esos 50,000 pesos que le dan cada 4 años, sabiendo aún que si fuera sin esos 50,000 pesos, posteriormente se los van a sacar en un IVA, como pasó hoy, hace 6 años. Hoy hace 6 años se votó el aumento del IVA. ¿Y quién lo votaron? Los congresistas que salieron a comprar votos. Mire pues. Bueno, mientras el salario de los colombianos sube por las escaleras, los peajes de Sarmiento Angulo suben por el ascensor. Es la denuncia que hace el diputado del Meta, de la Alianza Verde, Arley Gómez, que lo tenemos hoy en Contacto Noticias. Pues, diputado, gracias a usted por estar en el informativo y de paso dar a conocer lo que está pasando en el país. Les agradezco mucho, un abrazo, que estén muy bien. Sí, señor. 20.300 pesos quedaría este peaje entre el más costoso, ha dicho él, entre el Meta y Bogotá.